Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de taller de redacción. Hoy les estaré explicando una de la primera sesión de clase que corresponde a la primera unidad. En la primera unidad trataré de abordar aspectos principales como específicamente las cualidades de la redacción. Este, esta asignatura pretende que ustedes conozcan o cualidades y la importancia que tiene la redacción moderna, como el concepto aplicando el proceso de lectoescritura. De igual forma, se emplea el proceso de escritura como la claridad, la claridad, la concisión, la coherencia y la precisión, que son las cualidades de la redacción moderna. Dentro de los contenidos, pues se ven las cualidades de la redacción moderna y determinando lo que es la importancia. Si bien se sabe, es importante eh, destacar que de la expresión oral o de la expresión escrita es la comunicación. Cuando nosotros nos dedicamos a redactar, precisamente lo hacemos con un fin, y es el fin, ¿verdad?, de intercambiar información entre personas, donde interactúan lo que es el emisor y el receptor o un grupo de personas en determinados contextos. Para entender lo que es la redacción moderna, que parte de la importancia, es importante reconocer que esta les va a permitir a ustedes como estudiantes que los textos sean claros, precisos y coherentes, ayudándoles a que el lector comprenda el mensaje y que la comunicación sea efectiva. Pero realmente, ¿qué entendemos por redactar o redacción? Cuando hablamos de redacción, nos referimos a aquella capacidad de una persona de escribir, es decir, la capacidad de poner en palabras el pensamiento de forma precisa, coherente y que sea comprensible, que tiene que ver específicamente con las cualidades de la redacción. Ahí les presento grandes generalidades, lo que es la concreción, la claridad, la sencillez, la adecuación, la ordenación funcional, la originalidad, la actitudinal y la interés. Determinando lo que es la redacción, es una de las capacidades que deben de incentivarse y promoverse en cada una de las personas que están en formación educacional, dado que el lenguaje y la escritura son las herramientas más comunes y cotidianas que todo ser humano emplea, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. La redacción implica mucho más de lo que nosotros podemos entender o percibir, en parte porque no todo el mundo posee un talento de manejar lo que es el lenguaje de forma eficaz. Pero también, como capacidad aprendida, requiere de mucha práctica y de la correcta aplicación de un método en general. Se piensa que este proceso de escritura tiene tres etapas diferentes. Uno, lo que es la planificación, que se entiende como aquella etapa donde nosotros nos encargamos de organizar de forma mental la información anteriormente, llevarlo a la parte escrita. Se decide en ese momento, nosotros decidimos qué tipo de texto se hará y cómo lo haremos, para la dirección en la que trabajaremos. Es decir, que se elabora un plan de texto o una lluvia de ideas que va a servir como guía a la hora de escribir. Eso es la planificación, es la etapa de la planificación donde nosotros concebimos las ideas generales de lo que vamos a desarrollar posteriormente. Luego tenemos otra de las cualidades, de las propiedades de la escritura, como es la presentación, que consiste exactamente en la etapa de la escritura, donde se elabora un primer borrador. Eso es una etapa previa. Usualmente se utiliza con el fin de desarrollar las ideas que aparecían en el esquema anterior. Y por último, la última etapa es la revisión. Es la conocida como la etapa de IDC, que es la introducción, desarrollo y conclusión.
En la etapa de cierre y control es donde nosotros releemos lo que hemos escrito y corregimos algunos errores, probablemente de redundancia o de pleonasmo, o para garantizar que el texto resulte comprensible a las personas a quien va dirigido. En el ámbito profesional, este es el nombre que se le da a las composiciones o tareas que se le exigen o se le piden al estudiante cuando realiza un texto ensayístico sobre un tema, una redacción sobre algo estipulado. Pero, ¿qué características posee realmente la? Presenta algunas características. Dentro de las características es una capacidad aprendida que se debe ejercitar y poner en práctica. Por ende, aquel que sepa escribir tiene una forma de adaptar, ya sea buena o sea deficiente, pero eso va a depender del léxico que hemos aprendido a través del proceso de lectura, porque no dividir lo que es la escritura o separar lo que son las habilidades básicas del español, donde nosotros escribimos, redactamos y hacemos práctica, ¿verdad? De forma constante en cada uno de los escritos. La redacción depende de nuestra capacidad para organizar palabras en un discurso escrito. Depende de cómo usemos la escritura. El objetivo principal es obtener un texto lo más comprensible que se pueda y con la mayor claridad, agilidad y precisión posible. ¿Qué importante tiene la redacción? Es importante porque de esa manera nosotros vamos a demostrar una capacidad para comunicarnos por escrito. Un elemento clave para poder hacerlo es cuando nosotros llevamos a la realidad textos bien redactados a permitir una comunicación a lo largo de enormes distancias, incluso en años, ¿verdad? Por esa razón se mantiene la parte escrita. Los mensajes deben de estar bien redactados, dado que el autor debe de comprender lo que hemos escrito y ahí habla la concreción, debemos de ser concretos, debemos ser claros en el mensaje, adecuarlo específicamente a quién va dirigido, debe tener una ordenación funcional, eso podemos decir que el mensaje debe de ser claro, debe ser original, porque cuando nosotros escribimos damos nuestro sello personal. Debe de ser de interés al lector para cumplir, ¿verdad? Con todas estas cualidades de la redacción moderna. Es importante que cada una de ellas se va cumpliendo en proceso. Existen diferentes tipos de redacción y es lo que estaremos viendo en el desarrollo de esta asignatura. Vamos a trabajar lo que es la redacción comercial, que se refiere a la escritura en el ámbito profesional. Es la forma de redactar, entra en algunos esfuerzos como lo parte de la persuasión del receptor y la difusión de un mensaje. Debe de ser flexible. Y cuando nosotros redactamos este tipo de cartas, lo hacemos con un fin. Pero realmente, ¿qué importancia tiene la redacción de texto? Pues ayuda a todo escritor a tener una comunicación efectiva, evitando los malos entendidos y posibles errores al seguir algunas instrucciones, al tomar decisiones. Esto va a incidir porque nos va a permitir ahorrar tiempo, promover eficiencia e incluso mejorar la productividad a la vez que se mejoran las relaciones interpersonales. Eh, ¿Por qué es importante escribir hoy en día? Es importante porque esto permite que las grandes sociedades complejas formalicen su forma de aprendizaje, tanto en el ámbito académico como práctico o aún en la capacidad de intercambiar información a nivel global. La moderna también podemos decir que debe ser concisa, directa y elegante. Y esto va a manifestar qué tipo de escritores somos. La redacción moderna es una forma de comunicación buscando crear algún vínculo para lograr una reacción por parte del receptor. Probablemente en determinadas situaciones nos hemos encontrado con personas que carecen de esta habilidad e incluso
A veces el escritor o la persona que va a redactar se bloquea y se les coloca la mente en blanco específicamente por dónde iniciar. Esta es una escena que es frecuente y que viven muchas personas cuando se les da la tarea de redactar algo y no logran colocar sus ideas en un papel. Y aquí se entiende que redactar no solamente consiste en aplicar algunas reglas ortográficas, sino también gramaticales, sino también requiere de un pensamiento lógico para tratar de ordenar cada una de esas ideas de tal manera que no falte nada sobre en el texto para que pueda. Gran parte de nuestras actividades están vinculadas con la elaboración de algunos documentos, principalmente cuando estamos en etapa profesional o estamos, ¿verdad? Tratando de escalar en el ámbito profesional. Porque, por lo que redactar resulta también una obligación. Debemos de prepararnos. El objetivo de cuando redactamos de nuestro escrito debe de ser variado. Ahí podemos informar, ir un informe, alguna solicitud, poner algún problema o algún tema, entre otros. Pero cada una de ellas tiene una característica muy especial que lo estaremos desarrollando posteriormente en la asignatura. Para concluir, les tengo que decir que es importante que revisen los materiales. Estos van a, les van a permitir a ustedes enriquecer sus conocimientos y ponerlos en práctica. Un gusto haber compartido con ustedes este primer momento. Les insto a que continúen ustedes trabajando en la parte de la lectura y nos miramos en la siguiente sesión.